Eso, muchas gracias, padre. A partir de ahora, pónganse bonitos y bonitas, más aún, porque estamos siendo grabados. Maritza está tan calladita, pero yo te veo, Maritza. Veo a Estoy oyente, todos. solo escucho. Muy bien. Entonces, el tema que me han propuesto para hoy, para el taller, es la práctica liberadora de Jesús. La práctica liberadora, libertadora, la práctica sanadora de Jesús, ¿verdad? Entonces, yo voy a compartir mi pantalla con ustedes. ¿Ya han hecho oración? No, por entonces, antes de compartir la pantalla, por favor, vamos a pedir al Espíritu Santo de Dios que nos ayude en este compartir, que nos ayude en esta noche en profundizar su palabra. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, pongámonos en la presencia del Señor, guiados, orientados por su Espíritu que habita nuestro interior, que habita nuestra vida, que Él nos dé la capacidad del entendimiento, que Él abra nuestro corazón a su buena noticia, que le abra nuestro corazón a su revelación, que la palabra del Señor nos ofrece siempre y cada día más. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Cuando ustedes escuchan la práctica liberadora de Jesús, ¿qué es lo que les ven a cabeza? Una palabra. Práctica liberadora de Jesús. Amor. Amor. Cambios sociales, económicos, estructurales, personales. Bastantes cambios. Cuando Salvación. les, Salvación. Salvación. cuando les dice, Entrega, ¿qué es más? entrega Entrega. total. Entrega total. Liberación. Revelación. Conversión. Conversión. Ok. Yo voy, por favor, yo voy ahora a empezar a compartir mi pantalla y voy a empezar a compartir el tema. A cualquier momento, cualquiera de ustedes pueden ahí hacer preguntas, cualquiera de ustedes pueden interrumpirme para que podamos hablar del tema con más cercanía. ¿Ya ven mi pantalla? ¿Logran verla? ¿Sí? Sí, se ve. Entonces, el tema de hoy es la práctica liberadora de Jesús. Cómo Jesús practicaba la liberación en su tiempo. Para eso, nosotros vamos a entender antes la sociedad en el tiempo de Jesús. En Lucas capítulo 3, versículo del 1 hasta el 2, nosotros encontramos cómo era la sociedad. Dice así: en el año 15 del reinado del emperador Tiberio, siendo gobernador de Judea Poncio Pilato, tetrarca de Galilea, Herodes, bajo el sumo sacerdote de Anás y Caifás. O sea, tenemos un emperador, tenemos los gobernadores que hablan en nombre de este emperador, que es Poncio Pilatos en la Judea y Herodes en Galilea, el norte y el sur, bajo el sumo sacerdote, aquel que gobernaba el templo, Anás y Caifás. O sea, la sociedad en el tiempo de Jesús estaba bajo el imperio de Roma. Roma era un imperio y la sociedad de Jesús era gobernada por este imperio. La Judea había sido tomada como territorio del imperio romano,
Por eso ahí tenía Poncio Pilatos, ahí tenía también Herodes. El imperio en el tiempo de Jesús significaba que la Palestina en el tiempo de Jesús es un país anexado al imperio romano desde el año 63 antes de Cristo. Ella vive debajo de la dominación romana, aunque las autoridades locales permanecen en el gobierno. En realidad, mandan en nombre de Roma. Lo que más interesa al imperio son las riquezas producidas por los países conquistados. Roma tenía muchos países conquistados, no solo la Palestina. ¿Y qué es lo que le interesaba? Le interesaban las riquezas producidas para que ellos pudieran hacer uso de estas riquezas. La situación económica en el tiempo de Jesús. En la Palestina del sur, o sea, en la Judea, era una región central donde estaba Samaria. Ahí son los pobres, la tierra es árida y poco propicia a la agricultura. El pueblo vive más de los rebaños pequeños, ovejas, cabritos y de la artesanía, principalmente en la ciudad de Jerusalén, por causa de las necesidades del templo. Sin embargo, el templo es el centro económico de los judíos. Ya la Palestina del norte, la Galilea, es más rica porque había muchas plantaciones de trigo y se vive también de la pesca en el lago de Genesaret. La principal ciudad comercial es Cafarnaúm. Tiberíades será construida más tarde por el gobernador Herodes Antipas. La economía del Imperio Romano es tributaria, o sea, tenía que pagar impuestos. ¿Estamos bien hasta aquí? Una parte de Judea son los pobres, los pastores de ovejas, de cabras, de cabritos, porque no había cómo tener mucha agricultura. Ya en la parte del norte, la agricultura era mucho más fácil, tenía muchos más agricultores. Jesús, ¿era de la parte norte o de la parte sur? ¿Dónde estaba Nazaret? La parte norte. La parte norte, Galilea. Ya, aunque Jesús nació en Belén, que está en Judea, ¿verdad? Pero pasó toda su vida en la Galilea. Por lo tanto, Jesús, es por eso que en el Evangelio Jesús usa tantas parábolas hablando de la agricultura, de la semilla, del sol, de la lluvia que cae, de las plantas. Jesús vive en esta parte. Los impuestos. El imperio vivía de los impuestos. ¿Cuáles eran los impuestos en el tiempo de Jesús? Había un impuesto de renta que significaba 25% de la producción. Todo lo que usted producía, 25%, tú tenías que pagar de impuesto al emperador de Roma. ¿Quién hacía esta recaudación? Eran los publicanos que pasaban de casa en casa. Uno de ellos, de los más conocidos, era Mateos, ¿verdad? Mateo, que más tarde viene a ser un apóstol de Jesús. Había que pagar también el tributo al César. César era el emperador, pago por todos los habitantes del imperio y equivalente a un día de salario. Había un otro impuesto que se llamaba anona, todo lo que es exigido para el mantenimiento de las tropas, o sea, del ejército, alimentos, hospedaje, la corvea, que es una palabra que nosotros no tenemos traducida ni al castellano ni al portugués, pero el trabajo obligatorio no remunerado. El público
que el uso de los medios de comunicación, un peaje, tasas de circulación de las mercaderías. O sea, se salía de una parte a otra, tenía que pagar por este peaje. Este era el lado del impuesto del emperador, pero también había el impuesto del templo, el templo de Jerusalén. Tenían que pagar el diezmo. El diezmo era la 10ª parte de todo lo que se producía, tanto en el campo como en la pecuaria, pesca, artesanía. Era para sostener a los sacerdotes y levitas del templo. En realidad, los sacerdotes se trataba de las grandes familias sacerdotales que se beneficiaban de todo. Además de eso, había también el impuesto para el templo. Era equivalente a 2 días de salario y servía para la manutención de las obras del templo y su funcionamiento. Era obligatorio para todos los judíos de la Palestina como de la diáspora. Por favor, ponga los micrófonos en silencioso. Y tenía más un impuesto, sacrificios y ofrendas, como la ofrenda por los primogénitos o las purificaciones de las mujeres, de leprosos, sacrificios por los pecados, todo tenía que pagar. ¿Se acuerda cuando Jesús dice, ahora va, preséntate al sacerdote del templo? Era para presentarse y también pagar el impuesto. Entonces, ¿cuál era la suma? El impuesto del emperador era de 45% de todo lo que usted tenía como sueldo, sea de la producción, sea de su salario. 45% lo pagaba al emperador. El templo se quedaba con 15% de toda su producción, de todo el sueldo, de toda su renta. O sea, el impuesto total que uno pagaba en el tiempo de Jesús al Imperio Romano era de 60%. Su sueldo, aquello que tú todos los meses tienes en sus manos, 60% tenía que pagar primero para el impuesto, para el emperador. ¿Era poco? No, no era. ¿Y qué es lo que estos impuestos tan altos, cuál era el resultado práctico de esta suma de impuestos? Lo que tenía la sociedad de Jesús, la gente que se encontraban era endeudados, enfermos, empobrecidos, explotados, esclavizados. Con tantos impuestos, era imposible no tener endeudados. Era imposible no tener enfermos. Esta palabra para mí, empobrecido, es siempre mejor que decir de lo que decir pobre. Porque empobrecido significa que alguien desde encima hace con que el otro sea pobre. Le empobrece. Es una exploración. Se vuelven esclavos del imperio. Esta es la realidad en el tiempo de Jesús. ¿Todo eso para qué? Para sostener un pequeño grupo de privilegiados, que era un pequeño grupo del imperio y un pequeño grupo de la casta sacerdotal. Los demás tenían que curvarse delante de eso. La situación política, nosotros podemos ver en esta pirámide, como estamos muy acostumbrados. La situación económica genera las divisiones sociales. Los enriquecidos forman la clase alta. Los empobrecidos, la base de la pirámide. ¿Quiénes son la clase alta? La que están allá en el topo de la pirámide. El emperador romano, las autoridades romanas. Un poquito más abajo, ¿quiénes vienen? Las grandes familias sacerdotales. Eran 4 familias. En aquel tiempo
ser sacerdote no era vocación. Tú tenías que pertenecer a una familia religiosa para que tú pudieras ser o no sacerdote. Lo que Jesús, el cristianismo, no acepta y vuelven al sacerdote según la orden del rey Melquisedec, que no es por herencia familiar, sino por vocación, por la llamada de Dios para este servicio. Luego tenía propietarios y comerciantes. Y abajo, pero la gran mayoría, la extensa mayoría de esta pirámide, los empobrecidos. Trabajadores enfermos, mendigos, endeudados, las mujeres, los niños, los artesanos, las viudas, los huérfanos, la gente empobrecida que ahí estaba. La situación política. No sale, ¿verdad? ¿Perdón? ¿Alguna pregunta? Bueno, cuando me... Porque tengo que poner en silencio porque no se escucha. ¿Alguna pregunta? Yo no estoy entendiendo bien. No. Entonces, la situación política. La Palestina es un país dominado. El poder es de Roma y de los que actúan con ella. El poder romano se ejerce de dos maneras. Primero, la administración. El procurador romano para Judea y para Samaria, Herodes y Poncio Pilatos. Él reside en la Cesarea Marítima, tiene plenos poderes. Y además de la administración, el ejército. Y aquí las famosas legiones romanas. Legión significa ejército. El ejército del emperador que hace sentir el peso de la dominación. Por eso aparecen tantos soldados y centuriones romanos en las narrativas evangélicas, porque por todas las partes la manera de gobernar era bajo la fuerza del ejército, el miedo, el sufrimiento que causaba el ejército a la gente. La situación religiosa en la Palestina, la visión del mundo y la manera de pensar y actuar está totalmente envuelta por la religión. No solamente entre los judíos, pero de modo general entre todos los pueblos de la antigüedad. Es la Torá, o sea, el Pentateuco, que orienta la vida, que para nosotros corresponde al Pentateuco. Es también la llamada la ley de Moisés. Tiene la ley de Moisés escrita y la ley de Moisés oral. Es el patrimonio de los escribas, o sea, no llegaba a la gente. Eran los estudiosos que decían qué es lo que era la ley. La ley divide la sociedad entre puros e impuros. Esto era una situación religiosa en el tiempo de Jesús. O tú eras puro o tú eras impuro. Todo extranjero al pueblo judío es automáticamente impuro. Por eso el judío no debe tener contacto con ellos. Cuando Jesús pasa por Samaria y encuentra con la samaritana, ¿cuál es la pregunta de la samaritana a Jesús? ¿Cómo es que tú, siendo judío, hablas conmigo que soy samaritana? Y había mucho prejuicio, mucho preconcepto. Fue uno de los grandes problemas para la convivencia de los primeros cristianos, cuando se reunió en una misma comunidad. Y aquí una otra charla, quizás si me invitan podemos ver la primera comunidad cristiana, cuánta diversidad y cómo ellos tuvieron que manejar con esto. Yo vengo de los judíos, yo vengo de los paganos, ¿cómo vamos a vivir? Entre nosotros ya no existe esclavo, libre, puro, impuro, hombre o mujer, somos todos hijos de Dios. Hemos sido todos nosotros salvados por Él. ¿Qué hizo Jesús frente a todo eso? Antes de mirarnos Jesús frente a todo eso, quiero mirar la cara de ustedes. A ver si estoy hablando griego o si mi castellano sirve para que comprendan alguna cosa en el tiempo de Jesús. ¿Cómo les pareció esto?
Muy interesante todo eso. Hasta ahora pasa esto. Hasta ahora pasa esto. Seguimos la misma línea. Tengo una pregunta. ¿Qué es el Pentateuco? Pentateuco son los primeros 5 libros de la Sagrada Escritura. Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. Del Antiguo Es Testamento. del Antiguo Testamento. Estos son los 5 primeros libros que en hebreo los judíos llaman de Torah, ¿verdad? La ley. Ahí está la ley. Pero es importante siempre notar que Jesús mismo va a decir en el Evangelio, yo vine para cumplir plenamente la ley. La ley cuando evangelizada es la misericordia, pero ellos trataban la ley de acuerdo con para ellos mismos y no para el bien del pueblo. Y por eso que la ley necesitaba de una renovación, ¿verdad? La ley no estaba a servicio. Gracias. Nada. Padre, pues Jesús quería que todos fuéramos iguales, que sí, que no hubiera uno más arriba, el otro más abajo, sino que pues todos como seres humanos deberíamos de ser Gladys. iguales, pero pues es muy difícil, Padre. Nosotros ya vamos a entrar en esta práctica de Jesús, ¿verdad? Ya vamos a entrar. ¿Qué es lo que hizo Jesús frente a esta realidad? Frente a este reto, ¿qué es lo que hizo él? Marisa me pregunta aquí que ella dice que tiene el audio algunas veces se va. Será mi celular. ¿Ustedes me escuchan bien o tiene problema con mi audio? Sí, le escuchamos correctamente. Todos me No, están perfecto. escuchando, Marisa. Escucha perfecto. Quizás sea por ahí, no sé. Los demás están escuchando. Entonces, tenemos la sociedad de Jesús, la economía, la política, la vida religiosa, la situación religiosa, que es ¿cómo se dice? En Paraguay se dice un quilombo, ¿verdad? Donde está todo fuera de sintonía para el bien de la gente. Es claro que yo les voy a preguntar, ¿cómo está la sociedad de su país hoy? ¿Cuánto pagamos de impuesto nosotros hoy? Hay mucha desigualdad, Padre. Está igual o peor que en esa época, Padre. Sí. Aquí en Brasil. Que todos saben cómo está. Aquí en Brasil los nombres de los impuestos son tantos que nosotros no sabemos más memorizar. Y lo que hace el sistema capitalista, ¿verdad? Si tú compras hoy este polígrafo, ya viene el impuesto dentro. Entonces algunas personas dicen, ay, yo no estoy pagando impuesto. ¿Compraste hoy un arroz? Para comer, pagaste impuesto. Alto. Aquí muchas personas cada día ya no tienen más su trabajo. Nosotros decimos trabajo con registro o donde su seguridad social está garantizada. ¿Por qué? Porque los que emplean, los trabajadores, pagan casi el doble de impuestos. Por lo tanto, ya no quieren más hacer las contrataciones. La gente tiene que salir adelante de alguna manera. ¿Y qué es lo que Jesús tiene a ver con esta cuestión social? ¿Dónde el Evangelio de Jesús aporta a esta situación social? Y aquí, como cura, como oblato, a veces cuando nosotros empezamos a hablar de esta situación social, algunos cristianos nos miran
Y dice, Padre, tú eres padre para rezar. No te vuelva para hablar de estas cosas. No te vuelva. La primera cosa que nos dice que somos comunistas. Yo no tengo nada con el comunismo, ni tampoco con el capitalismo. Lo que yo quiero es el reino de Dios. ¿Y cómo es que el reino de Dios? Pero el reino de Dios tiene que entrar en la realidad. El reino de Dios tiene que hacer morada entre nosotros. ¿Qué hizo Jesús? Vamos a mirar un poquito. ¿Alguna otra pregunta? ¿O podemos mirar al maestro? Los que han participado del taller conmigo, yo siempre decía, oración es mirar a Jesús, dejar que Jesús me mire. Seguir a Jesús es tener los ojos fijos en Él. Por lo tanto, en este momento, en esta segunda parte del taller, yo quiero invitarles a mirar hacia Jesús. Cómo Jesús respondió a las situaciones tan diferentes de su tiempo. La primera cosa, no violencia. No ha sido con la violencia, pero ha sido con una práctica, que es la que nosotros queremos mirar ahora un poquito más. Erika, tú estás ahí, no te escucho nada. Ya mira mi pantalla, ¿verdad? ¡Ay! Está. ¿Qué hizo Jesús? Jesús se deja interpelar por la vida. Él hizo gestos simples y modestos, pero profundamente significativos. Vamos a ver. Jesús sanaba a los enfermos. Los libros de los evangelios registran que Jesús sanaba a los enfermos. La gente que venía hasta él, ciegos, cojos, sordos, mudos, paralíticos. Jesús no tenía miedo de se acercar a la gente. Y mira cómo el movimiento es diferente. El templo esperaba que la gente viniera hasta el templo. Jesús caminaba junto a los enfermos y les ofrecía sanación. Se acuerda que muchos de ellos eran impuros. En la cabeza, en la mentalidad, en el tiempo de Jesús, los enfermos eran automáticamente pecadores. Estaban enfermos porque habían pecado. Así como el pobre era pobre porque era perezoso, no quería trabajar. Es por eso. Era esta sociedad en el tiempo de Jesús maluca, loca. Pero creo que muchas veces en nuestros países, aún hoy, la gente cree que la enfermedad es culpa del pecado. Y muchas veces decimos que el pobre es pobre porque no quiere trabajar. Es un pecado esto. Si tenemos una educación desde niño, si tenemos posibilidades desde nuestra niñez para salir al frente, nadie quiere quedarse en la miseria viviendo en la marginalidad. Jesús hacía con esta gente una reinserción en la sociedad. La enfermedad traía consigo la pobreza. El enfermo quedaba a cargo de sus familiares. Si él fuera el jefe de la familia, llevaba toda la familia para la miseria. La enfermedad era considerada como consecuencia del pecado, un castigo de Dios. Todos los enfermos eran considerados impuros, por lo tanto, excluidos de la convivencia social, principalmente los leprosos. No había ningún tipo de ayuda a los enfermos que no fuera la
misericordia de las personas de buena voluntad que les daba de comer. Si la lepra te alcanzaba, su familia te hacía salir de la casa porque era así que determinaba la ley. Pero si tú eres el jefe de la casa y te vuelves enfermo, toda su familia pagaba el precio. Jesús no tuvo miedo de provocar polémica. Él tocó a los leprosos, tornándose impuros según la ley. Perdón. Pero su gesto vino a liberar las reglas de la impureza impuestas en nombre de una interpretación errónea de la ley de Moisés. Por lo tanto, sanar a los enfermos significaba reinserirlos, ponerles de nuevo en la sociedad, darles de nuevo su dignidad. Los pecadores eran acogidos por Jesús. Los escribas y los fariseos rechazaban y menospreciaban los que no vivían según las reglas de la ley mosaica. Jesús no teoriza el problema. Él come con ellos. Comer con alguien es un gesto lleno de significación. Es una manera de decir, estoy contigo, compañero. Irse a la casa de alguien, para mí es de las cosas más lindas, de las experiencias que vivo como misionero, cuando la gente te invita, vení a mi casa, e irse a la casa del otro, tomar asiento, cenar juntos, compartir, intercambiar. Jesús tenía eso. Jesús no tenía miedo, no rechazaba a la gente. Jesús era un hombre interiormente libre, completamente libre para cumplir su misión. Jesús no se preocupaba tanto con lo que los demás decían de él, pero él se preocupaba con lo que Dios, que le había enviado a salvar el mundo, quería de él. Jesús caminaba junto al pueblo. Jesús no estaba acompañado de las autoridades religiosas o de las autoridades políticas. Él estaba siempre con el pueblo, con la muchedumbre, los menospreciados por los escribas, fariseos, romanos. La actitud de Jesús escandalizaba. Él, que era considerado como un maestro, fue a meterse con los empobrecidos. Así no cumplía la ley. Daba mal testimonio, porque sus discípulos hacían lo mismo. Caminar junto al pueblo. El Papa Francisco dice que el pastor debe oler a sus ovejas y que la iglesia debe estar ensuciada por caminar con su pueblo. Los pobres, los extranjeros, las mujeres, los niños. Para Jesús, los pobres no son rechazados por Dios. Al contrario, ellos son bendecidos. El Señor dice, son bienaventurados. Los paganos eran considerados por los judíos como enemigos, impuros y ya condenados. Jesús elogió su fe y les puso como ejemplo para muchos judíos. ¿Se acuerdan del samaritano que hace el bien al otro que está en el camino? Las mujeres en su tiempo ni siquiera pertenecían a la sociedad, no tenían ningún derecho. Jesús las acogió, dialogó con ellas, les dio la posibilidad de ser discípulas. Y ellas le acompañaron hasta el Calvario. Han sido más fieles que los discípulos varones. Y serán las primeras a recibir y anunciar la buena nueva de la resurrección. María Magdalena, cuando dice, Maestro, Rabuni, te conozco. Él, después de él, que le mirara a los ojos y le dijera, María. Pero ella reconoció a Jesús porque ella ha sido fiel. Estaba en la cruz, estaba en la resurrección. Las mujeres en la comunidad de Jesús, en la comunidad cristiana, tiene un poderío que no tenía antes.
Podemos y debemos mejorar mucho, pero estamos mirando el tiempo de Jesús y la gran revolución que Jesús hacía. En el templo acogía a los varones, las mujeres no venían. En la comunidad de Jesús, hombres y mujeres caminaban juntos como discípulos y discípulas. Pequeños gestos que revolucionaron. Jesús toma asiento con los últimos, toma asiento con los empobrecidos, sana, salva, libera, reintegra a la comunidad cristiana. Jesús no hizo grandes discursos, él vivió una solidaridad concreta que tocaba en el sistema establecido de opresión y de exclusión. La propuesta de Jesús fue un encuentro antagónico con el sistema establecido. Él ofreció por palabras y obras un nuevo modelo de convivencia social. Para esta sociedad que explotaba, Jesús ofreció el compartir. Nosotros vemos en Marcos 6, 34, 44, que Jesús da de comer a 5,000 personas. Él hace a sus discípulos hacer eso. Y cómo el milagro de este evangelio no es la multiplicación nomás, sino que es el compartir. Los discípulos fueron recorriendo lo que cada uno tenía para compartir. Y dice que compartiendo hubo para todos. Nadie se quedó sin, y aún más había para otros tantos. Compartir. Cuando socialmente se marginaliza, Jesús ofrece la fraternidad, como nosotros vemos en Mateo 23, 8, 11, y Jesús dice, no busquen los primeros lugares, no busquen ser reconocidos, no busquen ser no, el último lugar. Busquen a los últimos, caminen con los últimos, vivan en fraternidad entre todos. Todos son iguales. Ya no hay más en el reino de Dios no tenemos más estas divisiones como nosotros hemos visto en aquella pirámide. No hay una casta, no hay unos tantos que tienen, unos pocos que tienen mucho y unos muchos que no tienen nada. Debemos vivir una fraternidad universal de compartir, de tener a la mesa, de estamos juntos. Cuando la sociedad políticamente domina, como el caso del imperio, Jesús ofrece el servicio. Y aquí él mismo da el ejemplo. En Juan 13, del 2 al 17, nosotros vemos la cena del lavapiés. Él, el maestro, él, el jefe, se pone a lavar a los pies de sus discípulos. ¿Quién quiere ser el primero? Dice Jesús, debe ser el último. Y además, después dice a sus discípulos, ustedes han visto el testimonio que yo les di, ahora va ustedes mismos y hagan lo mismo. Cuando religiosamente la religión aliena, tapa los ojos, Jesús libera. Como en Lucas 13, 10, 17, cuando Jesús hace las sanaciones el día de sábado, era prohibido por la ley, era una religión que alienaba a cumplir rituales que no llevaba a la vida. Y Jesús es un hombre libre y que libera. Tenemos ahora las dos sociedades. La sociedad del imperio, que nosotros hemos visto cómo funciona, y la sociedad que Jesús vivió
la sociedad que Jesús quiere para sus discípulos, la sociedad que él enseña, la práctica. Porque Jesús no, nuestro Señor no era un teórico, nuestro Señor era un práctico. Él dio ejemplo de cómo es por la revelación la sociedad que Dios quiere. Les escucho. ¿Algún comentario con estas dos partes? ¿Alguna duda? Ay, Dios santo. Bueno, Ya no va más a ser contratado para el taller bíblico. Dime, niña. comentando con uno de mis cuñados, él nos decía que en realidad que a Jesús lo llevaron a la muerte por haberse rebelado contra contra las autoridades, más bien el que él fomentaba entre el pueblo en que no pagaran los impuestos. Yo argumentaba que no, porque incluso cuando lo ponen a prueba, ¿no? Cuando les dice que al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Pero no sé, entonces, con esto que usted nos está exponiendo, pues realmente él no estaba en contra de la ley. No, Jesús no era en contra de la ley. Jesús Ajá. no era en contra de la organización, pero sí Jesús era en contra de la opresión. Ajá, más bien. Era en contra del empobrecimiento. Uh-huh. Era en contra de que algunos pocos vivían de una manera y otros tantos de otra, tan esclavizados, Padre, tan perdón. endeudados. Entonces, Sí. ahí es donde está lo que nosotros llamamos la dimensión social del Evangelio. El Evangelio tiene una respuesta a una sociedad enferma. Así como nosotros, y aquí me perdonen los demás, pero voy intentando. ¿Se acuerdan que nosotros en el taller del carisma y espiritualidad siempre decimos de sanar las heridas interiores, ¿verdad? Porque si no sanamos las heridas interiores, afuera vemos el pecado social, la ganancia, el orgullo, las divisiones, todo eso era la sociedad en el tiempo de Jesús. Y Jesús quería el hombre restaurado por entero en su dimensión espiritual, en su dimensión también social. Una sociedad que no genera personas enfermas, personas excluidas, personas marginadas, pero una sociedad que genera vida y vida en abundancia para todos. Entonces, pensando de esta manera, niña, Sí. Jesús era un gran revolucionario. Sí. Sí, sí. Porque su revolución era silenciosa, era en paz, no era violenta. Él no era de la guerra, pero sus hechos, sus actos causaban un profundo profetismo, un profundo cambio. Padre, pero a su vez, ¿Sí? ¿puedo opinar algo? Puede. Lo que yo pienso es, dice que nosotros fuimos creados a imagen y semejanza de Dios, dice, pero somos un poco desfigurados, ¿verdad? Y hasta ahora a Jesús le mataron, ¿verdad? Por la política social y religiosa, ¿verdad? Y hasta ahora le estamos matando con esas actitudes como políticos, como social y como cristianos, ¿verdad? Hasta ahora seguimos lo mismo. Tenemos que cambiar, ¿verdad? Nuestro modo de pensar, de ser y asemejarnos a Jesús. Tenemos que, por lo menos, como se dice,
lijarnos un poco para ir mejorando, porque si yo no empiezo de mí, ¿de quién puede empezar, verdad? Entonces, de cada uno tiene que empezar el cambio para tener un mundo mejor. El reino de Dios es el centro de la vida de Jesús. El reino de Dios, Abba, llama a Jesús Padre y hacer el reino de Dios presente en medio de nosotros. Lo más lindo es que Jesús nos dice, el reino ya está presente en medio de nosotros. Y la palabra verbo significa, y el verbo se hizo carne, dice, y la palabra verbo significa acción, ¿verdad? Así como Jesús accionaba, lo que él decía, hacía. Exactamente. Nosotros tenemos que entonces tener también esta mirada como cristiano a nuestra realidad y cómo ser profetas del mundo nuevo. Empieza con el pequeño de cada día, como dijo Elvira, como dijo Elminia, el pequeño de cada día, de nosotros. Si yo no logro ser una persona que comparte, si yo no logro crear espacios de fraternidad, donde no hay diferencias entre nosotros, donde somos de hecho todos hermanos. Si yo aún me creo mejor porque soy más blanco, porque soy más negro, porque soy indígena o porque este mundo no es el que quiere Jesús. Si yo aún no veo el mundo como una casa común, donde todos tienen el derecho a una vida plena en abundancia, yo tengo que cuestionar mi cristianismo. Si lo que pasa con mi país vecino no importa a mí, mi cristianismo no está muy bien. Porque la práctica de mi maestro, como nosotros hemos visto ahora, ha sido muy revolucionaria. Pero ojo, ¿dónde esta práctica lo ha llevado? A la cruz. A la persecución. Entonces, miren la iglesia de su país. Todas las veces que la iglesia se vuelve profética, es perseguida. Es perseguida. Aquellos que tienen el valor, como se dice en castellano, me encanta esta frase en castellano. En portugués no suena, pero en castellano sale, me gusta mucho. El valor de anunciar el reino. Entonces, ella es perseguida. Y aquí nosotros tenemos en América Latina unos cuantos testimonios de personas, de cristianos, que han entendido esta práctica de Jesús, de una comunión diferente. Y lo de vemos una manera diferente. en todos en todos los ámbitos y en muchas naciones, ¿no? Como Gandhi, que también fue pacifista y también fue perseguido. Y eso lo encontramos pues por todos lados. La gente que se ocupa de buscar el bien común no es aceptada porque no quiere el gobierno que se les abran los ojos, ¿no? ¿Dónde nos atacan a nosotros los latinos? ¿Dónde nosotros desde siempre hemos estado esclavizados? En la educación. En la educación. Porque la educación es la manera de liberar las conciencias. Entonces es mejor aprisionar para que nosotros no aprendamos a pensar. Y así nos tienen esclavizados. Milton. La educación es para liberar o sirve para apresar también, porque todos los regímenes totalitarios enseguida se adueñan de la educación y de los jóvenes. Y te enseñan a leer, te enseñan a escribir, pero después tienes que leer y escribir lo que el régimen dicte.
Gracias, gracias, Milton. Nos enseña a leer y a escribir, pero no nos dejan pensar. Y la educación debería nos enseñar a pensar, a criticar. Toda la ciencia empieza, bueno, con la filosofía como base, y la filosofía nos enseñará a pensar, ¿verdad? Y la religión tiene que nos enseñar también a pensar. Tiene que nos enseñar también a tener un pensamiento crítico. ¿Por qué es que el Papa Francisco tampoco no es tan amado así por algunas partes, inclusive dentro de la iglesia? A veces el Papa Francisco es más amado fuera de la iglesia que dentro, porque él cuestiona. Él cuestiona. Él dice de frente las cosas que no están ahí muy bien y que necesita arreglos. Y ahí, hermanos, hay un obispo brasileño, ya se ha muerto, pero creo que ustedes ya han escuchado hablar de él, es don Helder Câmara. Y don Helder tenía una frase muy típica, que él dice así: una vez le han acusado también de ser demasiado involucrado en esas cosas de política, de cambio social, y él dijo: mira, si yo ofrezco pan a la gente, me dicen santo, pero si yo denuncio por qué la gente no tiene pan, me dicen comunista, me dice de fuera, ¿verdad? Aquí vuelvo con ustedes de nuevo. Yo no soy ni capitalista ni tampoco socialista o comunista. Porque creo que ninguno de los tres ha logrado llegar al reino de Dios. Yo sí lo que creo es la democracia como el camino para que logremos implantar el reino de Dios, que es la propuesta, la práctica de Jesús para liberar, para sanar, para poner las personas. Los cristianos, las primeras comunidades cristianas, yo no sé si tengo tiempo, hermanos, perdón, la gente que me conoce sabe que yo soy muy hablador. Las primeras comunidades cristianas, uno de sus primeros desafíos, ¿cuál era? Ellos no doblaban la rodilla al emperador. No aceptaban. Y por eso eran perseguidos. Los martirizaban. Eran martirizados. Porque ellos decían no. El libro del Apocalipsis. Oh, Dios santo. Qué libro hermoso de esperanza y de profetismo. No sé si en el taller están previsto el libro del Apocalipsis. Creo que no hemos puesto, ¿verdad? Es un libro que, bueno, no da para una charla no más de una hora. Necesita un taller para el libro del Apocalipsis. Pero es el libro que se entiende la persecución, que se entiende el martirio. ¿Y qué es lo que estaba por detrás de eso? Lo que estaba por detrás de eso era seguramente el reinado del Señor, ¿verdad? Era el reino de Dios. No sé si ustedes tienen alguna pregunta, alguna duda, un aporte a más. Al gobierno, acá en Paraguay, por ejemplo, el 90% de las escuelas no están en condiciones. 1.600 millones de dólares vino de ayuda acá en Paraguay y eso se esfumó. No hay medicamentos, las escuelas no se arreglan, a los gobernantes les viene bien la pandemia. Ni una escuela está en condiciones. Y a ellos le conviene que la gente sea ignorante, para que después en el día del voto con un poquito de platita le compran para que voten por ellos. Y esa es nuestra realidad acá en Paraguay. No sé en otros países cómo ha de ser.
cuando más ignorante la gente, más le conviene a ellos. Por eso ellos no se preocupan de los hospitales y de las escuelas. Una triste realidad. Esta pandemia nos sirvió una cosa, yo creo que América Latina de una manera general, pero hablo de aquí de Brasil y quizá ustedes ven por ahí. Aquí nos sirvió para ver cómo nuestro sistema de salud nos sirve. Igual. Como no tenemos un sistema de salud que garantiza la salud. Yo creo que es general, ¿no? De América Ajá. Latina. Nosotros lo estamos viviendo, somos de los países con mayor mortandad por esta situación y tristemente de aquí de México hay muchísima gente en Estados Unidos y ellos hablan de que pues su sistema de salud ahorita les ha permitido que ya mucha gente esté vacunada y sin embargo muchos de los países de nosotros como el último de Norteamérica, Centroamérica, Sudamérica pues no hay vacuna. Las cosas que aparecen, ¿no? Que ya no quiere uno pues ni ver, ni publicar, ni difundir más porque te hace una psicosis, Sí. pero es triste nuestra realidad y nuestro sistema de salud y de educación, como decía usted, pues sí, es muy deplorable, ¿no? Triste. Pero nosotros, escúchenme, nosotros tenemos una buena noticia. Nosotros somos los portadores de una buena noticia y aquí está la buena noticia. Es por eso que nosotros estamos en este taller de Sagrada Escritura para comprender mejor de la palabra, para profundizar mejor de la palabra, porque la palabra es la buena noticia para el mundo. Nosotros tenemos una buena noticia para el mundo y tenemos que anunciarla. Tenemos que tener siempre el valor de hacer con que la palabra llegue. La palabra que sana, la palabra que libera. Nosotros tenemos que vivir la espiritualidad liberadora. Una espiritualidad que ayude a la persona a su salvación integral. Interior, espiritual y social. Porque es que existen tantos empobrecidos. A mí no me gusta la palabra pobre, porque Dios no nos ha hecho pobres. Dios nos ha hecho ricos en dignidad. Nuestros países, todos nuestros países tienen riquezas lo suficiente para la vida de todos. Si fuera compartido como el proyecto del reino de Dios. Padre, ¿sí? ¿Qué de verdad hay de que la Sagrada Biblia es un manual que nos enseña a manejar la economía, nuestra economía? Sí. Tiene una propuesta clara para manejar el mundo. Y las relaciones interpersonales, las relaciones sociales, las relaciones religiosas, las relaciones políticas. Nosotros tenemos todo. Esta es nuestra buena noticia. O sea, por eso... La sí, Sagrada perdón. Biblia debería ser la constitución de todos los países y no tener más constituciones. Entonces, esto era lo que los pueblos judíos pensaban que la Torá, que era la Sagrada Escritura de ellos, podía ser la ley. Pero el problema es el uso que han hecho de la Escritura. Han hecho un mal uso. Hoy día, muchas veces, inclusive nosotros cristianos, también hacemos un mal uso de la palabra de Dios. La palabra que es para sanar, para liberar, para volver a la dignidad de la persona, usamos para juzgarla, para excluir, para ponerla al lado y usamos la palabra de Dios para eso.
Miren, la palabra dice eso, esto, eso. No, la palabra de Dios es para sanar, es para salvar, es para restituir a la dignidad de aquellos que por un motivo u otro la han perdido. Por eso, no podemos utilizar la palabra de Dios de una manera fundamentalista. Pero la palabra de Dios de una manera reveladora. A ver, ¿qué es lo que está por detrás de este texto? Por eso yo hice con ustedes la primera parte, ubicándoles. ¿Dónde es que esta gente vivía? ¿Dónde es que este pueblo estaba? ¿Cuál era su cultura? ¿Cuál era su modo de vivir? Para que podamos entender la palabra. Yo aquí en Brasil uso una historia clásica de lo que me pasó en Paraguay cuando voy a dar clases de Sagrada Escritura, introducción a la Sagrada Escritura. Yo digo, primero nosotros tenemos que conocer la cultura de donde ha sido escrita esta palabra. ¿Por qué? Yo no hice muchas clases de castellano aquí en Brasil cuando me fui para Paraguay, ¿verdad? Pero hice algunas clases. Y una de las clases la maestra dijo, mira, ¿cómo es que dice en castellano que tú eres muy hermoso? Tú eres muy ahí. Dice que tú eres guapo. Tú eres muy guapo. Ok, yo aprendí eso del castellano, ¿verdad? Guapo significa muy hermoso. Aquí me ayuden las paraguayas aquí de plantón. Yo estaba ahí un día en el noviciado y nosotros teníamos 2 árboles grandes de mango ahí en el noviciado, muchas hojas en el suelo y yo estoy ahí limpiando. Yo en una parte y el maestro en otra y una señora de la comunidad pasó ahí en la puerta de casa, me miró y me dijo, Clever, qué guapo que sos. Y mi sonrisa vino aquí, de una parte hacia la otra. Imagina, por la mañana alguien te dice qué guapo que eres, ¿verdad? Y el maestro me miró y me preguntó, ¿por qué te estás así todo contento de esta manera? Yo no he escuchado. La señora me dijo que soy guapo. Y él dijo, pero tú sabes qué es lo que significa guapo aquí en Paraguay. Significa que tú eres trabajador. Y yo dije, bueno. Mentira. ¿Quién te mintió así, padre? El maestro. Pero así yo dije, algunas palabras pueden significar 2 cosas. No es que no significa trabajador, pero aquella persona usó esta palabra para me decir que yo estaba trabajando y que aquello era hermoso, que aquello era bonito. Por eso la palabra, nosotros a veces tenemos que ubicar dónde nosotros estamos, quién ha dicho, en qué situación ha dicho, para comprenderla. Porque de lo contrario usamos de una manera fundamentalista. Y el fundamentalismo no liberta, no sana. Entonces, aquí nosotros tenemos historias y más historias, cuentos, frases, palabras que nosotros necesitamos entender a partir de la cultura que fue escrita, de la persona que dijo, de la situación que ha sido dicho. Si yo no estuviera ahí en este árbol, trabajando, sacando hojas en esta hora, esta palabra guapo era otra cosa. Pero por estar trabajando, por aquel momento significó esto. Por ejemplo, al expresidente, nuestro expresidente Stroessner, que era, se le decía tiranosaurio, y alguien habrá escrito eso. Dentro de 500 años seguramente van a pensar que era un animal. Era un animal. Necesitamos entender la palabra y el contexto, ¿verdad? Ahí, por ejemplo, hay una otra palabra que yo usé ahora poco, el quilombo. En Paraguay
En Paraguay, quilombo es cuando todo está... Quilombo donde se reúnen las chicas. Está todo ahí de la nada. En Brasil, un desorden. quilombo, un desorden. En Brasil ya un desorden, un quilombo es el lugar de la salvación de los esclavos, donde ellos se fueron cuando estaban huyendo de la esclavitud. Entonces, comprende lo que yo estoy. Se llamaban palenques. Los palenques. Por eso los palenqueros, ¿verdad? Acá quilombo es un caramelo. Bueno, hermanos, lo que yo quería compartir con ustedes hoy en esta noche era esta práctica liberadora de Jesús. Para comprender la práctica liberadora de Jesús, nosotros hemos mirado cómo era la sociedad, cómo la sociedad estaba organizada, para que pudiéramos comprender un poquito mejor cómo Jesús practicó esta liberación y cómo el Evangelio tiene esta dimensión también social, también política, también bastante encarnada. Por eso nosotros en Latinoamérica tuvimos inclusive una teología llamada Teología de la Liberación, que todavía sigue viva, sigue bastante actuante, que intentaba entonces interpretar nuestra realidad latinoamericana, hacer una mirada cómo nosotros estamos viviendo en Latinoamérica de una manera general y cómo la palabra de Dios, cómo el Evangelio nos sirve para liberarnos, cómo nos sirve para hacer diferente. Y aquí había un sueño de cuando era joven, yo escuchaba con un entusiasmo del corazón muy grande en la iglesia, que decía Latinoamérica, una única patria, una patria grande, una patria mayor, para que salgamos todos juntos adelante. Claro, el mundo todo es nuestra patria, pero organizarnos de pequeños grupos para salir adelante juntos, para que pudiéramos apoyarnos más. Este era un sueño eclesial de la iglesia, de esta comunión más grande. Y era muy bonito porque a partir de esto aprendíamos a respetarnos un poco más. Porque si vemos, quieren dividirnos siempre. Quieren dividirnos por todo. Sí. Mientras que Dios nos quiere en fraternidad, juntos saliendo adelante. Porque lo que pasa en Argentina es un problema mío como cristiano brasileño. Lo que pasa en Venezuela es un problema mío como cristiano brasileño. Lo que pasa en Cuba y para ustedes, yo espero que se importe también con lo que pasa en Brasil, porque somos hermanos. Pero claro, el reino de Dios. Claro. Y criticamos a Bolsonaro y todo. Esto es... Ay, Dios santo. Ven, Señor, en nuestro auxilio. Y aquí, de verdad que a veces dice, nosotros, no solo aquí en Brasil, en toda parte, se dice, nosotros no podemos ser políticos. Y yo, principalmente yo aquí como cura, me reservo a decir quién es mi candidato, si esto, aquello, pero sí crear un espíritu de ciudadanía, un espíritu de que las personas vivan en democracia y que puedan hacer el ejercicio de su democracia. Eso sí, es un deber nuestro. Y aquí sí, ¿no? concientizar. El que realmente asumamos nuestro papel como ciudadanos en la toma de decisiones, ¿no? No dejar que otros decidan por nosotros. Exactamente. Y nosotros no podemos aceptar también que nos gobierne con antivalores evangélicos, claro, con antivalores cristianos, ¿verdad? Porque a veces yo soy completamente contra el aborto, pero a veces miramos solo en el aborto y esquecemos de
nos olvidamos de los niños que pasan hambre, de las mujeres que viven violadas en sus derechos, de los países que están en degradación de su sociedad, que viven esclavizados. Es toda la vida. Hay que ser un evangelio. Del principio al fin. Nosotros tenemos que caminar por eso. Ay, yo sé que soy guapo, Erika. Y guapo de trabajador. En Cuba Guapo una persona agresiva. Una persona ya ves. ¿Ves? ¿Ves? Entonces, en Cuba no soy guapo. No quiero, prefiero la paz. ¿Qué dijo Hermanos, Flavio? Flavio, ¿qué dijo que era palenque? Palenque es lo mismo que Quilombo en Brasil. En los lugares donde se refugiaban los esclavos que buscaban la libertad. Por eso, acá en México un palenque es un ruedo donde hay cantantes, generalmente ranchero, música vernácula y peleas de gallos. Ahorita no sé, yo creo que ya no está permitida la pelea de gallos, pero ese era un palenque, pelea de gallos y cantantes. Tan diferentes. ¿Sí? ¿Ves? Y el mismo castellano. Sí. Si nosotros leemos un cuento de un escritor colombiano que usa la palabra palenque y un escritor mexicano que usa la palabra palenque, nosotros necesitamos de estas dos informaciones. Que en Colombia palenque quiere decir las personas que eran esclavizadas y que estaban en un espacio de huida, y que en México significa una rueda de cantos y esto, para poder comprender el texto. Y así es con la palabra de Dios. Por eso yo intenté hacer con ustedes hoy esta mirada, que es cómo estaba la sociedad organizada, para comprender las acciones, las actitudes de Jesús y sus expresiones. Porque nosotros tenemos que aplicar en nuestra sociedad hoy, en nuestro día de hoy. Porque la buena noticia es para nosotros hoy. Eso estaba padre, como la primera vez que yo iba a ir a Paraguay a la misión en 2014. Y el padre Germán que estuvo allá en Paraguay me dijo: Flavio, te voy a advertir una cosa. No vayas a decir una palabra que de pronto alguien por broma te dice que la digas para saludar a la gente. No la vayas a decir porque vas a cometer una mala educación. No vayas a saludar a la gente diciéndoles Chevarea. Pero eso aquí, y aquí termino mis historias de hoy. Tengo la persona que me ha hecho eso aquí en el taller. Ay, Dios. Llegué en Paraguay y dije, voy a hablar guaraní. Entonces, ya se ha denunciado, ¿ves? Ya se ha denunciado. Entonces llegué y dije, mira, ¿cómo yo digo, yo soy Kleber en guaraní? Y me dijo, Chevarea. Ay. Dile Chevarea. Chevarea significa tengo hambre. Y yo, el domingo, me puse en la puerta de la capilla, Niño Salvador del Mundo, en Puerto Pablo, y la gente llegaba y yo les saludaba, Chevarea, 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 hasta que una santa señora, doña Braulia, me dijo, hijo, si fuera un poquito más temprano, te llevaba ahorita mismo para desayunar. Ahí yo me di cuenta de la trampa que me habían hecho. Doña Elvira. No, yo no. Qué mala doña Elvira. No puede ser doña Elvira. No me acuerdo. No puede, ¿verdad? No puede.
No Pero de recuerda. esto, muy bien, mis hermanos. Era un poquito de esto para hoy. No sé si les ayudé. Ojalá que sí. Que les voy a enviar un texto por WhatsApp, un texto que puede profundizar un poco más de lo que yo puse ahí en estas diapositivas. Y les voy a enviar también las diapositivas, si tiene alguna duda, si quiere, perdón por el portuñol, algunas cosas ustedes tienen que hacer la corrección, pero creo que la mayoría de las cosas se puede comprender, se puede entender de esta práctica liberadora de Jesús nuestro Señor, de su presencia en el mundo como alguien que quiere una transformación en vista del reino de Dios, que el reino sea el centro de nuestra vida siempre. Bueno, Sebastián. padre, muchísimas gracias por esas Muchísimas explicaciones. gracias, padre. Muy Gracias. Gracias a ustedes. muy Gracias, importante padre. conocer todo eso para Muchas entender. gracias. Muchas gracias, Padre Clemente. Gracias, padre. Un taller muy interesante. Espero entonces volverlo a tener pronto aquí entre nosotros. Gracias, muchas gracias. A mí me pasa algo. Sí, Herminio. Estoy muy contenta y con mucha hambre de conocer más sobre nuestra religión, sobre Jesús, pero me entristece mucho que en el seno familiar se generen conflictos. No sé si no he sido lo suficientemente prudente, no sé si soy dominante, si quiero ser hasta cierto punto tal vez controladora, no sé, pero disfruto los talleres, disfruto estar aquí, pero me cuesta mucho trabajo en mi seno familiar. Onda libre. Esa tranquilidad, esa paz, ese poner en práctica lo que yo acá aprendo. No sé qué pasa. Te agradezco, Herminia, por su sinceridad y por ese compartir que viene del profundo de ti y que nos hace nosotros aquí todos como hermanos, como hermanas. Quiero hacerte un recuerdo. ¿Se acuerda de aquel nuestro taller pasado que tú estabas con nosotros? Cuidado con estas dos vocecitas. Cuidado con esta vocecita que te está llevando a no creer en ti, a creerte lo que tú no eres, a la imagen, lo que Dios piensa de ti. Pero la palabra de Dios, ¿se acuerda que es la palabra de Dios que nos da la motivación para poder manejar con estas dos voces? La palabra de Dios dice que generalmente el profeta no hace milagros en su propia tierra. A veces nosotros logramos hacer grandes milagros afuera, pero a veces en esta tierra que es nuestra, es nuestro lugar de probación. Si en este momento, si en esta hora de su historia, de su vida, quizá esta es su probación, de nosotros nos toca la oración por ti y contigo. Pero me gustaría de hacer memoria de esto. Todas esas expresiones que ha usado contra ti mismo, quizás soy controladora, quizás soy dominadora, no es la voz del buen espíritu. Es la voz del mal espíritu que te quiere sacar de la presencia de Dios, que te quiere sacar de su paz interior, aún en las pruebas, aún en la turbulencia. Y se acuerde que siempre el amor que cambia todo. Y a veces es necesario mucho tiempo. Y quizá nosotros no vamos a cosechar. Y ahí viene la palabra del Señor nos diciendo, mira, yo te envío a sembrar. Cosechar, deja que otros lo hagan.
Quizá esto te pueda dar una paz interior que Jesús no te pides la cosecha, Herminia, te pide la siembra. Te pide la siembra. Gracias, Padre. Y que el Espíritu Santo te acompañe y nosotros desde su oración para que tú puedas entender esta dinámica que ni siempre es muy fácil, de verdad. Pero siga sembrando y siga dejando la palabra te conducir. Pero no te eche todas estas culpas ahí por encima, por favor. Vuelve de nuevo a su silencio interior, recordando la palabra que te dice, eres mi hija amada. Ajá. Eres mi hija amada. Es mi refugio. Coraje. Gracias, Herminia. Gracias, Padre, Padre. dos cosas. Sí. Primero, Dios se lo pague a ti, Padre, por este nuevo tema que nos acaba de dar. Gracias a ustedes. Como usted dice, a lo mejor no cosechamos hoy ni mañana, pero será en el futuro. Y a Herminia también le deseo fuerza y lo mío también es casi igual. Y seguramente a muchas personas también le sucede esto. Pero sabemos que por nuestra fe, Jesús y María están con nosotros. Por eso nuestra oración del Padre Nuestro y del Credo, en donde decimos que creemos y que se haga en nosotros su voluntad. Entonces, Dios se lo pague a ti y a todos los hermanos y hermanas también, que hoy estamos presentes una vez más juntos a tener este tema y muy interesante, muy importante, que podemos llevar a la práctica en donde sea también. Porque son tiempos difíciles hoy y ahora, como en el tiempo de Jesús mismo. Y hoy y ahora, con esta cuestión de pandemia, también hay gente que dice, es un castigo de Dios. Y verdaderamente si pensamos, queremos inclinarnos hacia esto, pero está la fe viva en cada uno de nosotros y podemos decir, no es así. Gracias, Padre, una vez más. Gracias a ustedes. Gracias, Gracias a ustedes. palabra. Muy bien, Sebastián, ¿más alguna cosa? Elvira quiere decir algo, Marcela. Sí, a Herminia le quiero decir también que en mi casa también es así, pero no me van a derribar a mí. Fuerte. No, sí, porque cada cosa tiene su tiempo. Yo tengo 5 hijos y no todos tampoco quieren seguir los pasos de Jesús. Pero yo igual sigo de pie y rezando. Muy bien, Elvira. Herminia. Gracias, sí, claro que sí. Y gracias, Padre Clever, y gracias a todos. Gracias a Yo me ustedes. retiro. Chao, chao. Ay, bien. qué pena. Muy bien. Y yo no sé, Sebastián, ¿tiene algún aviso, alguna cosa? Podemos... Sebastián estaba con Nada. una sonrisa Terminó magnífica. ya Clever, ¿verdad? Sí, yo ya. Bueno, agradecer nuevamente, Padre Clever, por todo lo que mostró acá. Gracias porque también estaba pendiente de este curso fuera de las cámaras, los talleres anteriores y demás. Toda la planificación también, Clever, ahí estuvo echando su mano. Muchas gracias. Señalar que para el próximo capítulo no vamos a tener a Clever, pero si ustedes le siguen insistiendo, capaz que vuelva, ¿cierto? Y más allá de eso, no, de verdad, muchas gracias, Clever, siempre por tu buena voluntad, al poco tiempo que tienes. Vamos a lo que son los avisos para la próxima semana. En el próximo capítulo vamos a ver todo esto de lo que es literatura cristiana y textos apócrifos, lo que no está en la Biblia. ¿Lo sacó la Iglesia Católica por beneficio? ¿Nos están escondiendo algo? ¿Nos excomulgarán a todos por tener la próxima sesión? Eso y mucho más en el próximo capítulo. ¿Sí? Bienvenidas y bienvenidos. Gracias. Bueno, Sebastián. Gracias. Muchas gracias. Un gusto a los que yo no conocía todavía. Gracias, Padre Ha sido Clever. un gusto. Servicio. Gracias a ustedes. Bueno, saludos a todos. Cuídense Un abrazo. bien. Me encantó conocerlo. Todos, bonita tarde.